Buenas tardes, estimados alumnos. Le habla la doctora Ruth Olazabal Peraltilla, docente de la Universidad Católica Santa María, del programa académico de Medicina Humana. El día de hoy les voy a tratar el tema visita preanestésica. Dado el avance de la anestesia a lo largo del tiempo y los lugares de ubicación de este procedimiento anestésico en los diferentes lugares, como hemos hablado en la clase anterior, es necesario que el anestesiólogo encuentre métodos para mejorar la asistencia preoperatoria del paciente quirúrgico. Seleccionar los pacientes operatorios, reducir o evitar la entrada de un paciente quirúrgico a la unidad de cuidados intensivos y disminuir la estancia hospitalaria. De esta manera se va a conseguir disminuir el costo asistencial hospitalario. El anestesiólogo en el perioperatorio, en coordinación con otros asistentes, realiza una valoración preanestésica en los pacientes que pueden estar en cuidados intensivos o que van a requerir unidad de cuidados intensivos, en pacientes que tienen terapia del dolor agudo o crónico. Asimismo, va a reducir las complicaciones de la ventilación mecánica que podría presentarse en un paciente que necesite una ventilación asistida. Asimismo, el diagnóstico y tratamiento precoz o inmediato en un paciente que pueda presentar o está cruzando con un proceso infeccioso severo como es la sepsis. Asimismo, puede presentar algún problema renal y llegar a la insuficiencia renal. Entonces, estamos prevenidos o preveemos una atención en forma satisfactoria. El anestesiólogo ve las implicancias en la fisiología, indica la valoración y el tratamiento preoperatorio. ¿Y cuál es la misión más importante del anestesiólogo? La asistencia intraoperatoria. Asimismo, realiza el informe anestésico como el acto anestésico propiamente dicho, coordina la atención postoperatoria en el servicio de recuperación postanestésica y da un informe o escribe en un cuaderno especial el material y equipo usado y el uso eficaz del quirófano. La evaluación del anestesiólogo va a requerir investigar sobre los antecedentes o enfermedades preexistentes que pueda tener un paciente prequirúrgico. Asimismo, el examen físico, exámenes auxiliares, establecer un riesgo operatorio. Este riesgo operatorio va a implicar conocer o ver qué posibilidades tiene el paciente de hacer una complicación postoperatoria. Asimismo, elaborar un plan anestésico. Necesario establecer el conocimiento del paciente que va a ser intervenido. El conocimiento del paciente prequirúrgico lo podemos conocer a través de la visita en su hospitalización o también en consultorio externo en un paciente ambulatorio o un paciente que va a ser operado en una fecha posterior. Esta valoración va a implicar todos los aspectos necesarios
para una buena atención anestesiológica en quirófano. El paciente también puede ser un paciente en emergencia que nos llega a quirófano sin poder hacer toda esta rutina de visita o de valoración que podríamos hacer con un paciente prequirúrgico normal o programado. El anestesiólogo tiene que conocer la fisiología del cuerpo humano, renal, cardíaca, respiratoria, cerebral, conocer las funciones vitales. El cirujano está también en la obligación o está capacitado y conoce perfectamente la zona operatoria a través de su conocimiento de la anatomía humana. Existe una relación en el trabajo intraoperatorio entre el anestesiólogo y el cirujano. Como decíamos, el anestesiólogo conociendo la fisiología, las funciones vitales intraoperatorias, el manejo anestesiológico de los fármacos y procedimientos anestesiológicos, y el cirujano le compete la anatomía, la hemostasia y la seguridad de las partes anatómicas, asimismo la asepsia. En la visita preanestésica vamos a tener objetivos muy importantes. Primero, que los pacientes toleren la anestesia en forma segura. Segundo, disminuir los riesgos en el perioperatorio. Complicaciones pulmonares o cardíacas posoperatorias. En esta valoración preanestésica vamos a encontrar al paciente con temor. Un temor que le va a ocasionar aprensión, ansiedad, irritabilidad, resistencia y negatividad. La aprensión es un recelo de contacto con las personas. Tiene miedo a contagiarse. Le genera le genera desconfianza, tiene miedo de hacer algo inoportuno y tiene un temor infundado. Asimismo, va a tener resistencia, rechazo, niega, se opone al tratamiento. Todas estas características fueron bien explicadas por Sigmund Freud en 1885, que vamos a hacer o vamos a observar en un paciente prequirúrgico. Vamos a encontrar en un paciente prequirúrgico bastante notoria ansiedad. ¿Qué cosa es la ansiedad? La ansiedad es una sensación de peligro por lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Su intervención quirúrgica. Esta ansiedad puede ser leve, moderada o intensa. ¿Qué le va a ocasionar al paciente esta ansiedad o miedo por lo que va a suceder? Palpitaciones, ahogo, pánico, náuseas, mareos. Asimismo, irritabilidad, cambio de personalidad frente a algo negativo. ¿Qué va a provocar en el paciente? En el paciente va a provocar una reacción. Esa reacción se va a manifestar de tal manera que el paciente no va a querer colaborar, va a tener conversión, alteración del sueño en un 40%, alteración de su personalidad en un 35%
y pánico en 10%. En la visita preanestésica, en la valoración preanestésica que hacemos al paciente, debemos de tratarlo como un ser humano, brindarle amistad, atención, comprensión, mucha paciencia, responder a sus preguntas, vencer los temores y conseguir lograr que el paciente colabore en favor del interrogatorio que hacemos al paciente prequirúrgico. ¿Qué vamos a lograr con todo ello? Que el paciente se tranquilice, que tenga confianza y que tenga aceptación. Este momento, el paciente va a liberar las tensiones, va a liberar la negatividad y va a colaborar mejor, no solamente frente a nosotros, sino su organismo va a responder mejor. Acá tenemos esta foto, es de la paciente Débora Cohen en Estados Unidos. Es una paciente, como ustedes verán, está dinámica, está de pie, baila con el personal que va a intervenir en la anestesia y en la cirugía, irradia positividad, irradia ánimo, y la paciente es una paciente oncológica. La personalidad tiene que ver bastante con la respuesta a los fármacos. Un paciente vagotónico va a tener bastante estrés. Al tener bastante estrés, va a necesitar más sedación. Ese es el paciente, el asténico. Después tenemos otro ejemplo, el paciente pícnico. El paciente pícnico es simpaticotónico. Es un paciente que tiene, quizás podríamos decir, menos temor que un asténico, menos estrés, y necesita una sedación moderada o ligera, y la cantidad de dosis de los fármacos va a ser mucho menor que la que requiere el paciente asténico. El paciente atlético. El paciente atlético es un paciente que va a metabolizar más rápido los fármacos y se adapta mejor a los cambios, ¿no? Tiene una compensación buena, una reserva fisiológica muy buena. Un paciente displásico, el asustadizo, el miedoso, que tiene alteraciones en la personalidad, va a tener mayor temor, mayor recelo, y es un paciente que probablemente va a necesitar mayor dosis de los fármacos preanestésicos. El ambiente es importante como respuesta a los fármacos. El mismo medicamento en un hospital, en el hogar, si el paciente tiene enfermedad aguda, enfermedad crónica, o si el paciente tiene dolor. La respuesta va a ser diferente por el mismo hecho de el ambiente es diferente. En la evaluación tenemos que tener en cuenta que queremos preparar al paciente para una anestesia segura. Por lo tanto, tenemos que hacer una buena anamnesis. Esta anamnesis, lo más resaltante que vamos a considerar son los hábitos, las alergias, antecedentes patológicos, operaciones y anestesias previas y la medicación actual.
Por ejemplo, el paciente hipertenso, si está tomando antihipertensivos, si tiene trastornos de la coagulación, si está tomando su medicación, si tiene diabetes, si está tomando su medicación igualmente, y si es disciplinado en llevar un tratamiento adecuado. Si ha fumado o fuma, es probable que este paciente nos haga problemas de broncoespasmo. Es otro ejemplo. Alergia. Puede haber alergia a ciertos medicamentos que le vamos a indicar, o puede haber también alergias cruzadas. Es muy importante. El examen físico es muy importante en los pacientes que nosotros podamos tener el contacto, como les decía, puede ser en el hospital, en una cama de hospitalización, o puede ser en consultorio externo, que es otra manera, y también otra manera es el paciente de emergencia. Principalmente en el examen físico es el control de las funciones vitales, evaluar el estado o constitución física y peso, estado de nutrición, fase o cara. Es muy importante para la administración de la anestesia ver la cara, la cabeza, el cuello, la higiene dental, si tiene prótesis, si tiene dentadura incompleta, si tiene labio leporino, si tiene dificultad para abrir la boca, vías aéreas, asegurarnos que vamos a tener una buena vía aérea, buen campo pulmonar, si las vías aéreas también están limpias, si tiene buena ventilación. Es muy importante para la administración de la anestesia. La edad. La edad es muy importante. Tenemos los extremos de la vida. ¿Cuáles son los extremos de la vida que consideramos nosotros en anestesia? Los menores de 1 año y los mayores de 70 años. Esos extremos de la vida son pacientes con reserva fisiológica disminuida o sistema de compensación disminuida. Disminuida en este caso, ¿para qué? Para reaccionar ante la anestesia, ante la cirugía. El paciente va a ser expuesto a anestesia y a una intervención quirúrgica. Si el paciente tiene disminución de peso, también es otro dato importante. Si es obeso, igual. Un paciente obeso es un paciente que tiene factores de riesgo, como es disminución de la ventilación, facilidad para hacer complicaciones respiratorias, facilidad para hacer infección de herida operatoria. Deformidades. Acá les pongo un ejemplo de una deformidad de la columna vertebral que ya sería un impedimento para colocar una anestesia a nivel de la columna vertebral. También podemos encontrar deformaciones a nivel del cuello. Podemos encontrar deformaciones en la región oral, en el movimiento del cuello. Así sucesivamente nosotros podemos encontrar alteraciones anatómicas que podrían dificultar en el mecanismo de la administración de la anestesia. Es muy importante los exámenes auxiliares. Tenemos los exámenes de rutina, hemoglobina, tiempo de coagulación, de sangría, de protombina, muy importante el INR, plaquetas, factores de coagulación,
que es importante, glucosa, creatinina, exámenes de orina, rayos X, electrocardiograma, que es muy importante, sobre todo en los pacientes mayores de 40 años o pacientes menores que tienen un antecedente de enfermedad cardíaca. Igualmente, es importante hacer interconsultas y es nuestra responsabilidad hacer interconsultas. Ejemplo, el paciente va a ser intervenido de una vesícula el día de mañana o a la semana siguiente. Y vemos en la evaluación que tiene antecedentes de asma bronquial. Tiene interconsulta, a neumología no la tiene. Entonces, nuestro deber, nuestra responsabilidad es realizar en ese momento la interconsulta para neumología. De lo contrario, el paciente no puede ser intervenido. Acá tenemos el consultorio de MOPRI. Ustedes habrán escuchado bastante el consultorio de MOPRI, que viene a ser el módulo de prevención de riesgos intraoperatorios. ¿Qué es lo que evitamos o que queremos? Es evitar cualquier riesgo intraoperatorio. Entonces, el anestesiólogo va a valorar la anamnesis, una exploración física, diagnóstico diferencial, asimismo interconsultas, y en este caso vamos a establecer el ASA. Y la planificación del abordaje para el acto anestésico. El riesgo es la probabilidad de hacer complicaciones en el intraoperatorio. Tenemos que tomar en cuenta al paciente, la cirugía y la anestesia. La Sociedad Americana de Anestesiología evalúa el estado físico del paciente y lo clasifica en grupos. Todo paciente que va a ser sometido a un acto anestésico lo clasificamos en ASA. El ASA 1 es un paciente prácticamente sano, no tiene patología agregada, excepto de la que se va a operar. Ejemplo, una hernia no complicada, una apendicitis no complicada. Tenemos el paciente ASA 2. El paciente ASA 2 está considerado los menores de 1 año, los mayores de 70 años, son extremos de la vida, con capacidad o reserva fisiológica disminuida o capacidad de compensación frente a los agentes anestésicos y quirúrgicos disminuida. Pacientes con alteraciones generales moderadas causadas por enfermedad general o trastorno quirúrgico. Ejemplo, paciente con hipertensión, con diabetes, con asma, pero controladas con medicación, o un trastorno quirúrgico complicado localizado. Ejemplo, una apendicitis complicada con una peritonitis localizada. ASA 3.
¿Cuál será el ASA3? El paciente con ASA3 es aquel que tiene una enfermedad sistémica severa, pero no está incapacitado el paciente, ¿no? Ejemplo, se va a operar de vesícula, pero el paciente tiene en ese momento una reacción bronquial por el asma. No satura bien el oxígeno. O es un paciente que se va a operar de vesícula, pero no toma la medicación antihipertensiva y sus funciones vitales, que es la presión arterial, está elevada. Hay una descompensación. Por lo tanto, este paciente pasa al grupo ASA3. ASA4. ASA4 es el paciente más complicado. Nosotros tenemos que imaginarnos a un paciente que está postrado en cama, está incapacitado, con falla multiorgánica. ¿Qué significa multiorgánica? Está con problemas de disfunción renal, cerebral, respiratoria, además del proceso quirúrgico que va a ser intervenido y su riesgo de vida es muy alto, riesgo de morir. El ASA5. El ASA5 es un paciente postrado, incapacitado, también con falla multiorgánica, moribundo, está con drogas que lo mantienen con vida. Es un paciente que tiene un problema quirúrgico severo, que puede morir cuando se lo opere, o si no se lo opera también puede morir. Y es un paciente que no va a requerir anestesia probablemente, porque es un paciente que está entre la vida y la muerte. El ASA6. El ASA6 es un paciente que está en coma o en estado vegetativo y que ha autorizado en vida donar el riñón, por ejemplo. Entonces ingresa a sala de operaciones para la extracción del riñón. Ahora vamos a ver la medicación para el paciente prequirúrgico. ¿Cuáles son los objetivos principales? La sedación, amnesia, analgesia y la inducción fácil. Si conseguimos estos 3 puntos, vamos a poder tener una inducción fácil. ¿Qué es inducción? Es el proceso inicial de la anestesia. ¿Cuáles son los otros objetivos? Los otros objetivos son la disminución de dosis de fármacos, disminución de los reflejos indeseables, disminución de las secreciones de las vías aéreas y la supresión de náuseas y vómitos. ¿Qué criterios tenemos que tener para administrar una medicación preanestésica? Los fármacos, el paciente y la presencia o no del dolor. Vía de administración. Medicación preanestésica. Vamos a tener en cuenta la vía de administración.
La vía de administración puede ser oral, intramuscular o endovenosa. ¿De qué va a depender esta vía de administración? Del momento en que nosotros vamos a indicar la administración. Si indicamos el día anterior en su cama, vamos a preferir darle la oral. Si le colocamos en la mañana en su habitación antes de ir a quirófano, puede ser la intramuscular. Y si nosotros elegimos indicar esta medicación preanestésica en sala de operaciones, minutos antes de la anestesia, vamos a elegir la vía endovenosa. En la actualidad, nosotros preferimos la vía endovenosa porque nosotros vamos a controlar los efectos de esta medicación en el momento, dado de que el anestesiólogo que va a administrar la anestesia no está el día anterior con el paciente. Esa es una de las razones principales. ¿Qué medicación vamos a usar? Si el paciente está ansioso, tiene temor, está con miedo, vamos a usar sedantes. Los sedantes más conocidos, los barbitúricos, las benzodiazepinas y las butirofenonas. En estos momentos, los más usados están las benzodiazepinas. Vamos a hablar rápidamente. El pentobarbital en tabletas de 100 miligramos, el fenobarbital 15 a 30 miligramos vía oral. La benzodiazepina puede ser vía oral el día anterior en su hospitalización o puede ser por vía intravenosa en el momento del acto quirúrgico. El día del acto quirúrgico antes de la anestesia. Diazepam 2.5 o 10 miligramos, midazolam 1, 2 o 5 miligramos por vía intravenosa. La butirofenona más conocida, el droperidol 2.5 o 5 miligramos por vía endovenosa. Una consideración muy importante en la administración de estos medicamentos por vía intravenosa es diluir el medicamento y colocar en forma lenta. Se calcula que la administración debe ser en unos 10 a 20 segundos en forma diluida. Continuamos con la medicación preanestésica. Vamos a utilizar dexametasona, ranitidina, gravol, considerando la protección gástrica, la permeabilidad de la membrana celular y la prevención de las náuseas y vómitos. Si el paciente se encuentra con dolor, imagínense ustedes si el paciente va a ser operado y está con un cuadro agudo de dolor por una fractura, por ejemplo, ¿no? Va a ser operado porque tiene una fractura. Además del temor, de la ansiedad, nosotros vamos a usar para el dolor el fentanilo a 0.5 hasta 4 microgramos por kilo, la morfina 0.01 a 0.2 miligramos por kilo, la meperidina o demerol 20 a 80 miligramos en bolo y en los niños de 1 a 2 miligramos por kilo. Consideraciones: vía intravenosa, diluir
Siempre acuérdense, diluir con cloruro de sodio y administrar en forma lenta. No se olviden de ese detalle. Diluido y en forma lenta. También podemos usar derivados de la belladona, como decíamos, disminución de las secreciones salivales, o de repente de reflejos vagales. Podemos usar la atropina en bolos de 0.1 miligramo, 0.25 o 0.5 miligramos. La escopolamina podemos usar en bolos de 0.025 o 0.05 miligramos. Es todo cuanto lo que hemos tratado, las consideraciones a tener en un paciente prequirúrgico y la forma de administrar la medicación preanestésica. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.